pensaba que era una buena ocasión esta para poder hablar todos y plantearnos que cuando llevamos unos años pues siguiendo esto que Dios nos ha puesto ahí en nuestras manos, muy buenas, qué alegría. Pues pensaba que el tema que podíamos como refrescar y luego rezarlo y luego durante el mes darle vueltas, como siempre hacemos, es el de... Muy bien, ya llegan aquí las croquetadas. ¿Estás bien ahí? Sí. Pues pensaba que podíamos hablar de dejarse llevar. Ahí va, esto no va. Dejarse llevar. Porque yo creo que, claro, al comienzo es fácil, ¿no? Dejarse llevar. Porque, bueno, pues porque uno no sabe ni qué está yendo, entonces está siendo llevado. Pero cuando uno va viendo que realmente hay un camino y va tomando conciencia de lo que tiene, pues la actitud puede cambiar. Y yo creo que es bueno que estemos como siempre atentos a seguir dejándonos llevar. ¿Y qué quiere decir eso? Pues San Pablo, él decía el otro día en la carta a los romanos, decía, pues si vivís según la carne moriréis, pero si con el espíritu dais muerte a las obras del cuerpo viviréis. Dice, cuantos se dejan llevar por el espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Es interesante, o sea, como que la característica propia del hijo es dejarse llevar. Yo no sé, todos tenemos experiencia de dejarnos llevar, ¿no? Pero típica, pues, hoy es tu cumpleaños y tal, ¿y qué vamos a hacer? Va, tú déjate llevar, ¿no? O bueno, peor en las despedidas de solteros, estas que a veces son una degeneración y otras veces son fantásticas, pero lo que se le pide al novio o a la novia es tú déjate llevar, ¿no? Entonces no sabes dónde vas a ir. Es decir, hay una cabeza pensante, hay alguien que ha organizado y de esto hay que hacer una canción, ¿eh, Lola? Dejarse llevar. Sí, dejarse llevar. Y han hecho un villancico hoy. No, ayer lo hicieron, fíjate. Y me lo han enseñado hoy, muy chulo. Y entonces, pero dejarse llevar. Entonces hay como, oye, esto ya está organizado, ya está todo pensado, está todo... Y sabemos, tú lo único que tienes que hacer es dejarte llevar, ¿no? Y entonces dice, el que se deja llevar, dice San Pablo, cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y entonces dice, pues, va a dar la explicación, ¿no? Pues, ¿no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos, Abba, Padre, papá, 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 Padre? Entonces, claro, ya se ve que, por un lado, porque luego continúa, y dice, ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Claro, entonces, ya se ve que hay un espíritu, ¿no? Y hay mi espíritu. Mi espíritu. Mi espíritu, pues tengo conciencia más o menos de lo que es, o sea, es el alma, mi yo, donde yo vivo, el núcleo mío. Y luego hay un yo donde Dios vive, que es su núcleo, que es su espíritu, ¿no? Que es el espíritu, nosotros llamamos el Espíritu Santo, ¿no? Que es el espíritu del Padre y el espíritu del Hijo, ¿no? Y ese espíritu es lo que los hace uno, ¿no? El Espíritu Santo. Entonces, hay un espíritu y está mi espíritu. Y dice, ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, dice, el que se deja llevar, resulta que el que se deja llevar por el espíritu ese es hijo de Dios. No habéis recibido un espíritu de esclavitud, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción. Es decir, que
el dejarse llevar es propio. Vamos a ver, hay un espíritu de esclavitud y en contraposición espíritu de hijo. Espíritu de hijo. Y el que no es hijo es esclavo. Y cuando uno es hijo no le cuesta nada confiar y entonces dejarse llevar. Pero yo seré capaz de dejarme llevar en la medida en que soy capaz de recibir ese espíritu de Dios que vaya a mi espíritu. O sea, recibir en mi espíritu que sea habitado y que acoja el Espíritu de Dios. En ese momento, Él va produciendo un proceso de transformación en mí en el que yo no me siento esclavo, sino que voy sintiéndome hijo. ¿Esclavo de qué? Pues mirad, leía de un autor, la vida espiritual, precisamente porque es la unidad de lo humano en el Hijo de Dios, claro, es que cuando yo recibo el Espíritu de Dios resulta que todo lo que yo voy haciendo está informado por el Espíritu de Dios, ¿no? Y donde yo actúo se manifiesta el Hijo de Dios. O sea, como Él es el que yo he recibido y el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Cristo está en mí, está en mi espíritu, todo lo que yo hago en todo lo que yo hago se manifiesta ese que me está habitando, ese que me está poseyendo, que me está iluminando, que me está fortaleciendo, que me está cambiando la forma de ver, la forma de relacionarme. Entonces, en todo lo que yo hago resulta que se va manifestando el Espíritu de Dios. Precisamente porque respira el mismo Espíritu del Hijo, es necesariamente la manifestación de Cristo en todo lo que ella vive. En todo lo que yo voy viviendo se va manifestando el Espíritu del Hijo. Por esto, lleva al hombre a una existencia creativa, donde todo lo que es típicamente humano, todo lo que el hombre hace, es vivido en la libertad de sí mismo. Aquí viene, decimos, Espíritu de Hijo, Espíritu de esclavitud. ¿Esclavitud de qué? Aguantando un poco y al final todo cuadra, ¿eh? Y además es interesante. Pero dice, todo lo que el hombre hace es vivido en la libertad de sí mismo, porque es creado en el soplo del Espíritu, en una libertad comunional. Mirad, es por eso, por lo que la verdadera actividad del cristiano es la libre creatividad. Cualquier trabajo que uno haga, cualquier talento que uno perciba que tiene, la vida espiritual empuja a vivirlo libre de sí mismo, no como lugar de afirmación del yo individual, sino como espacio para la manifestación de relaciones libres, de la comunión. Es muy importante esto que dice. Yo cuando nazco, o sea, aquí está el Espíritu de Dios, ¿no? Y yo me abro a Él. Yo nazco aquí. Fijaos que dice el Espíritu de hijos adoptivos. Es decir, que el espíritu que yo tengo, el espíritu que tiene el cristiano, el espíritu que es adoptivo. Yo no nazco con el Espíritu de Dios, no nazco con la libertad. Yo nazco esclavo. ¿Esclavo de qué? Pues que cuando yo nazco aquí, todo lo que yo voy haciendo es lugar de autoafirmación. Lo que yo hago de autoafirmación individual. Como, por ejemplo, y todo hombre nace aquí. Solo cuando yo soy invitado para introducirme aquí, que soy invitado en el bautismo, entonces yo aquí me puedo liberar de mi yo. Yo soy individuo. En mis acciones, por ejemplo, si yo estudio muchísimo y tal, puede ser un lugar de autoafirmación donde yo quiero demostrarme a mí lo que valgo y poner en valor delante de los demás las cualidades mías, y entonces el estudio estudio con espíritu de esclavo, ¿no? Esclavo de mí mismo, de mi yo. Si yo he sido liberado por el Espíritu y salgo de esa individualidad, cuando yo estudio y estudio mucho, no es el lugar de la autoafirmación, el estudio, sino que es el lugar en el que se manifiesta mi relación con los demás, ¿no? Donde yo deseo servir a los otros, donde yo pongo en valor lo que he recibido de Dios. O sea, los referentes están liberados del propio yo. ¿Me explico?
O, por ejemplo, yo tengo un detalle con un amigo y entonces es su cumpleaños, le hago no sé qué y tal, o a mis padres o a quien sea. Y entonces resulta que luego, claro, si a mí no me agradece, me sienta bastante mal. Digo, bueno, la próxima te va a celebrar tu abuela. Pues yo necesito un reconocimiento. O sea, yo lo hago porque le quiero. Pero aunque lo hago de ese modo, sin embargo, mi espíritu, que es esclavo de mi yo, necesita autosalvarse, autoafirmarse, o sea, está siempre en una autorreferencia. Y le falta la libertad de sí mismo, la libertad del yo. ¿Me explico un poco? No. En el momento en el que yo soy capaz de liberarme de mí y de vivir con el espíritu, no de esclavo, sino de hijo, entonces se produce en mí la capacidad del amor creativo. Todo, o sea, todo entonces puede ser creativo. Todo lo que yo realizo está tan libre de mí que puede en esas relaciones descubrir belleza, ¿no? Míralos. Fijaros cómo dice en otro momento este autor también. Desde un punto de vista teológico, la creatividad es lo que hace elevar el nivel de vida a una condición donde la muerte ya no tiene capacidad de atacar la vida. Cuando yo no estoy liberado de mí mismo, en todo lo que hago necesito rentabilidad, necesito recibir algo, necesito confirmación, necesito elementos que me den a mí como la tranquilidad del éxito, ¿no? Y todo eso es muerte que ataca a la vida, porque entonces me falta, o sea, todo es el miedo a fracasar, el miedo a no ser correspondido, el miedo a que no se vea bien lo que yo quiero expresar, todos esos miedos van matando, es muerte que ataca a la vida, ¿no? Y frenan la creatividad. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando terminamos en las HAM en el meeting, a la salida algunos me decían, joder, pero es que aquí todos los chavales en Japón está lleno de artistas. Hay los mismos artistas dentro que fuera. Lo que pasa es que cuando uno no vive con espíritu de esclavo, sino con espíritu de hijo, la libertad y la creatividad que tú tienes es que ya tienes la seguridad. O sea, no buscas una seguridad fuera en tus actos. Las cosas que haces no son autorreferenciales, no estás buscando un lucimiento. Entonces, esa libertad permite que los lugares donde yo me manifiesto libre de mí mismo y solo priman las relaciones. Y entonces yo me permito a mí mismo que mi espíritu creativo surja, ¿no? O sea, el saberte en casa, el estar cómodo, el estar seguro, el estar amando, es lo que despierta la creatividad. ¿O no? Es que puede parecer una tontería, pero es fundamental. Dice, y puesto que la muerte significa una vida cerrada en la dinámica de una naturaleza humana y de un yo del que es expresión, todo es expresión, como un deseo de autosalvarse, autorrealizarse para afirmarse, entonces se es creativo cuando no se permite que en nuestra existencia se infiltre esta mentalidad. Yo seré creativo en la medida en que no se me filtre esa mentalidad de esclavitud en la que todo tiene que ser lugar de autosalvarme, autorrealizarme, autoafirmación. Porque pervertirá la vida y hará de nuevo de ella una vida muerta. ¿Por qué todo esto? Porque es muy bueno reconocer que mi estado natural es el del individuo. A mí lo que me permite Dios es el espíritu de hijo adoptivo. O sea, yo no he nacido con esta libertad, yo he nacido con esta capacidad, con esta invitación del espíritu. Él es el que me acoge
me da su espíritu y me permite vivir en la libertad del Hijo de Dios, ¿no? Bueno, da igual lo que digan, pero el dejarse llevar es para nosotros fundamental, porque cuando nos aferramos a las estructuras, a las seguridades, y cuando nuestro yo aparece en nuestras actividades, en lo que hacemos, a nosotros Dios, y especialmente a los peregrinos, pero a todos los que estamos en el entorno, Dios pone en nuestras manos pues una criatura suya, ¿no? Hakuna. Yo a Hakuna la puedo matar o la puedo vivificar. La mataré en el momento en el que yo no me deje informar por el Espíritu de Dios. Porque convertiré Hakuna, o mi revolcadero, o esta hora santa, o la decoración, o la música, lo convertiré en lugar de autoafirmación. Lugar en el que yo, y eso se nota mucho cuando nos pasa, el lugar en el que yo me autorrealizo, ¿no? Como solemos decir, no, es que yo me realizo mucho organizando estas cosas. Pues si te autorrealizas, me alegra mucho, pero autorrealízate en otro sitio, ¿no? O sea, sí, quiero decir, porque esto no va de eso. O sea, lo único tuyo, lo único nuestro es clamar diariamente al Espíritu, porque claro, ¿cómo sé yo que está el Espíritu sobre mí? Pues yo apuntaba aquí un día que me hacía gracia porque era el día de la presentación del Señor. Entonces me acuerdo que ahí viene en el Evangelio, dice, vivía entonces un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo moraba en él. Ojo, el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu, una voz, una palabra. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Claro, ¿cómo sé yo que tengo el espíritu del hijo y no de esclavo? ¿Sabéis de qué estoy hablando? ¿Sí? ¿Os parece interesante? Es que a mí me interesa mucho. Pero bueno, a veces a uno le interesa una cosa que al otro no. Pero bueno, pero es que yo creo que es importante. Porque yo he apuntado aquí, son impulsos, sus impulsos, o sea, los impulsos del Espíritu de Dios, habitualmente, son tan sencillos, tan desde dentro, que parece que no impulsa. No se percibe que sea Él, porque no impulsa desde fuera. O sea, yo si me coge un guardia civil y no sé si hay guardia civil está, pero bueno, pues si me coge un tío y me arrastra, pues como me viene de fuera, yo lo percibo. Cuando el impulso es desde dentro, ni percibo que me está impulsando. O sea, no tengo conciencia de estar impulsado. Son ajenos, pero son propios los impulsos del Espíritu. Viene de otro, pero no lo vivo como algo añadido. Son de un modo tan sencillo que parece que no están. No tienes conciencia de ser impulsado, sencillamente lo haces. ¿Tendría conciencia Simeón ese día que fue al templo de que iba impulsado por el Espíritu? Pues yo no hablo con Simeón, pero seguramente no. O sea, luego la Escritura dice, fue impulsado por el Espíritu y fue al Simeón. Pero él no tendría conciencia de ser impulsado. ¿Qué os pasa? No sabes. No tendría conciencia de ser impulsado, pero era impulsado, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Pues yo creo que hay varios termómetros que nos pueden ayudar, ¿no? Pero que, de verdad, que lo único que tenemos que hacer en Hakuna
la monja que vendía esto, le llamaba Hanukkah, decía, qué alegría que Hanukkah esté con... Era muy mayor, pero bueno, de vez en cuando ella decía Hanukkah, iba alternando. Pues que Hanukkah, lo que tenemos que hacer es dejarnos llevar por el Espíritu, o sea, todos los días clamar y decir, Espíritu Santo, quiero que tú me impulses a donde quieras y como quieras, pero quiero vivir con espíritu de hijo y quiero dejarme llevar, aunque no sea consciente de que me estoy dejando llevar, aunque no tenga conciencia de que tú me estás impulsando. Pero mi vida quiero que sea así. Esa disposición ante Dios es la que le permitirá a Él hacerlo sin darnos cuenta. Dejarse llevar. Y una manifestación de que uno tiene espíritu de hijo es dejarse llevar. Y otra es que uno tiene una libertad creativa. Cuando hay libertad creativa, es decir, cuando hay creatividad, es que está el Espíritu de Dios. O sea, la libertad creativa está necesariamente, es la manifestación necesaria del que vive con espíritu de hijo, con el espíritu de Dios en él, que es un amor que siempre crea, siempre crea. Pero crea, no quiero decir que crees una canción o que crees un cuadro o que crees una escultura, que por supuesto también serán manifestaciones, sino que en todo es creativo. En todo es creativo. En el modo de entregarme a la persona que está en el revolcadero conmigo. Es creativo. O sea, se te ocurren cosas. Se te ocurren además las cosas adecuadas. Porque el revolcadero, cuando yo hablo, si me pongo muy nervioso y tal, igual es que no estoy muy dentro. O sea, estoy tranquilo porque no es el lugar, no es el espacio en el que me voy a autoafirmar para que vean cómo sé yo, ¿no? Y cómo expongo, sino que es el lugar en el que se van a manifestar mis relaciones. O sea, mi deseo de serviros me lleva a prepararlo bien para que ojalá esto te ayude. Entonces, cuando, aquí lo dice comunional, ¿no? Las relaciones. Entonces, cuando yo me muevo con espíritu de hijo, el modo de vivir las relaciones siempre es creativo, siempre es creativo. Yo sé cómo te voy a ayudar, yo sé cómo preparar esto. Hay ilusión, hay libertad. Pero en el modo de ir a clase se es creativo. En el modo de poner gasolina a un gasolinero, uno es creativo. Bueno, si es que coger la manguera, meter y tal, pues tampoco no va a crear una manguera especial o cantarle ahí o hacerle... No, pero en el modo de hacerlo, o sea, hay una relación que es viva ahí y que cada cliente es distinto, ¿no? Y el modo en todo ves belleza y en todo ves que es único. Me acuerdo una vez que estábamos en Buenafuente del Sistal, pero me voy a callar ya. En Buenafuente del Sistal, ahí las monjas son bernardas, son del cistercienses. Y entonces, no salen de allí, de la clausura. Y me acuerdo que tuvimos un encuentro con ellas y yo le preguntaba, oye, ¿y no se os hace monótono todos los días, toda una vida aquí, un día, otro, y no es que digas, oye, el fin de semana me voy, o en verano me haré un viaje, o saldré, no, un día y otro. Y decían ellas, ¿monótono? Pero si todos los días son distintos. Y esto decía, sí, tal. Y dice, pues un día la nube tiene una forma, y otro día, sí, pues se desplazan con mucha velocidad, y el otro, claro, todo era bello, porque la mirada era creativa, o eran capaces de descubrir la creatividad de todo lo que había delante de ellas. ¿Me explico? Entonces, uno vive sencillamente. Hay una canción que dice que es muy importante, la de Misericordia, cuando dice que en todo vea belleza. Es eso, que en todo vea belleza, pero en todo, en todo. Este autor luego además creo que pone unos ejemplos de esto, dice
La vida espiritual es dar espacio a la vida en el espíritu, con mayúscula. Es hacer vivir el don en nosotros. Y el don acogido, hasta luego, ¿tú también te vas? Joder, te iba a dar un abrazo, pero bueno. Es que cuando lo he visto me he acordado de cuando reproducíamos aquí todas las misas, ¿te acuerdas? De online estas. En la... ¿Cómo eran las misas que? Que le llamábamos chelo. Porque tocaba el violonchelo, ¿os acordáis? Pasa que nunca salía en la tele, por eso seríamos chicos. Bueno, un beso. Entonces, dice, la vida espiritual es dar espacio a la vida en el espíritu, es hacer vivir el don en nosotros. Y el don acogido por sí mismo libera a la persona del apego a sí. Si yo vivo recibiendo el don cada día, me libera del apego a mí mismo. Y cuando el comer, el beber, el estar juntos, el trabajar, el vestirse, arreglar la casa, festejar, estudiar, caminar, esquiar, patinar, nadar, dejan vislumbrar la libertad de sí mismo y hacen crecer una relación libre, una vida como comunión, entonces se contempla la belleza. Porque uno se siente envuelto en una vida libre de sí, que por ello crea la unidad. Bueno, vamos a acabar. ¿Y no ha venido tu madre, Ro? Pues luego le hacemos una llamada. Es su cumpleaños, pero luego le llamamos. Pues ya está. Entonces, lo primero era, celebramos unos años de la aprobación de la iglesia de Hakuna. Y bueno, y damos gracias a Dios, pero y luego nos encendemos la alarma, no la alarma, sino como la luz, ¿no? De despertarnos en el deseo de seguir dejándonos llevar. Que nos dejemos llevar, que nos dejemos llevar, que nos dejemos llevar. Que todos los días pidamos al Espíritu, Espíritu, ven sobre mi espíritu, habita, habla, y quiero vivir el día de hoy con la acogida de un don que es tuyo, y quiero vivirlo con espíritu de hijo, con la libertad del espíritu del hijo. Bueno, y la segunda idea, pero esa solo la voy a mencionar es que siempre son dos, podría ser una, pero bueno, pero ya que está aquí, que es muy rápido. Son los 5 verbos o adverbios del pastor, puesto que nos toca, ¿no?, pues pastorear aquí a todos, porque está claro que no es cuestión de los sacerdotes, que además no hay sacerdotes, solo estoy yo. Entonces, sino que es de todos y especialmente los pringaos. Entonces, el trabajo de pastorear, ¿no? Entonces, ahí os recomiendo la primera carta de San Pedro, el capítulo 5, y dice: queridos hermanos, a los presbíteros entre todos, yo presbítero, testigo y partícipe, os exhorto, pastoread el rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo. Mirad por él, no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con entrega generosa. Entonces yo os propongo para rezar estos 5 verbos o adverbios, que es pastoread. Y tenemos que ver cada uno. Yo pastoreo, o sea, no en un sentido peyorativo, sino, o sea, me siento, bueno, oveja y pastor, pero pastor. O sea, de cualquier persona que se acerca a una hora santa, de cualquier persona que está en el entorno. O sea, me siento con el pastor, que es lo que hace un pastor y tal, para no me enrollar, porque si no nos quedamos sin adorar. Pero pastorear. Lo segundo que dice es, mirad por él. Mirad por él. O sea, o sea, se puede mirar por muchas cosas, que salga bien, que esto vaya bien, que el tío reconozca que mira por él. Lo que sea bueno para él, eso es lo importante. Que igual lo mejor es que se vaya a media hora santa. Y vete y estate tranquilo. O es que, yo qué sé, mirad por él. O sea, pastorea, mira por él. Tercera, de buena gana. De buena gana. Ya sabe que es, pues de buena gana. Como Dios quiere. No como yo quiero, o como yo había previsto, o como a mí me gusta, como Dios quiere. O sea, y para eso el Espíritu, ¿no? Y por último, con entrega generosa. Pues estos podríamos decir que son los 5 verbos del pastor, ¿no?
Y entonces, pastorear, mirar por él, de buena gana, verbos y adverbios. Bueno, esto para que sea verbo, hacer de buena gana, como Dios quiere y con entrega generosa. Si nos dejamos llevar y pastoreamos como dice San Pedro, el Dios podrá